jartzen dan bitxartian, eskerrik asko, gaur ben gure gana etortziarren prentxaurreko honetara eta laguntziarren Elosegi familiari eskerrak emoten. Etxu. Lucia. Gurekin batera, esautzen dozu, Susana Araiz, liburutegiko buru, eta gurekin Maria Elosegi, Jose Mari Elosegi zanaren aizpa, arreba, eta Jose Mari Elosegi danaren, amondarain, danaren alabia. Eta baitxa gurekin be, Lucia bere aizpa. 3.000 ale jaso dau foru aldundiak Elosegi familiaren gandik, eta hoiek danak edo gehienak edo kopururik handina liburuei buruzkoak. Ez dira liburu, guk bidaia liburuak entzun, eta horitzen dugu edo lotzen dugu bagida edo bestelako manual hoiekin, baina liburu guzti hauek askoz berezisagoa dirak, eta hemen erakusten duen sorta txiki honetan nabarmen geratzen da zenolako kalidadeko liburuak eta zenolako kariñua eta jakiduria dagoan guzti horietan. Jose Mari Elosegi esan bezala 3.000 ale, familiaren bitxartez 3.000 ale laga deitzu Koldo Mitxelena liburutegi izan, eta horiek danok izan dira bere bidaiak prestatzeko berak bizitzan zihar erabili zitsuanak. Erabili zitsuan bidaiak prestatzeko, erabili zitsuan ikasteko, erabili zitsuan kontrastatzeko, eta azken finean guzti horiekin bere bizitza eta bere bizimodua eratzeko. Baitxabe, liburu hauek aprobetxatu zitsuan berak edo izan ziren beste rekurso bat, beste baliabide bat, arte edo kultura beste produktu batzuk, beste disiplina batzuk jorratzeko ikusentzunezkoak batez be, Mariak esplikauko daben moduan bera gidoilaria be izan salako. Bada bidaia ulertzeko modu bat, bada bidaia ikasteko eta bizitza disfrutatzeko eta gozatzeko modu bat, liburu hauei lotuta. Gaur egun gudanok turistak gara, gudanok ibiltzen gara batera eta bestera, gehienetan ez dugu astirik hartzen edo ez dugu kontuan izaten zenolako altxorra eta zenolako aukerak sortzen dira gure bidaietan, eta hemendik Koldo Mitxelenatik nahi dugu jendia animatu, bilduma hau ezagutzera, Jose Marik liburu guzti hauekin eta hauetan, liburuak bertan badare bere oharrak, bere idatziak jasota, ikasi itxakua eta lagatakua konpartitzera. Berriz be, familiari eskerrak, eta beste barik, hemen Susanak esplikauko da, hobeto zertan datzan, eta nolako altxorra jasadun Elosegi familian gandik. Kaixo, egunon. Ni lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkiet Maria eta Lucia eta beste zenideei, Maria Aranbururi, noski, gure liburutegia kontuan hartzeko doaintza momentuan. Gure liburutegiari liburuak emateagatik. Hoi lehenengo eta behin izan importantena. 2006an, Maria Elosegi eta Maria Aranburu, Jose Mariren alarguna, gurekin jarri ziren harremanetan, doaintza hori egiteko asmoz. Momentu hortan, lehenengo momentuan, 3.000 inguru liburu ziren, eta lehenengo momentutik konturatu ginen oso liburu interesgarriak izango zirala. Zergatik, arrakasta handia dutelako, olako liburuek, bidai liburuek, eta horren inguruko liburuek, eta beste aldetik osagarriak izango lirateke gure liburutegian. Momentu hortan, sinatu zen komodatu kontratu bat, liburuak lagatzeko katalogatu arte, eta konpromesu bat hartu genuen gure partetik, eta konpromesu hori izan 2 urtetan katalogatuko zirela. 2 urte pasa ondoren katalogatuak izan dira, 3.000 horietatik 2003 gutxi gora bera katalogatu dira, alde batetik monografiak, liburuak, eta beste aldetik 112 aldizkariak. Hoiek datoz Jose Mari Elosegi Amundarainen doaintzatik, Jose Mariren aitak utzi zituen bere aldizkariak. Liburuak
liburuak oso interesgarriak suertatu zaizkigu. Alde batetik oso erabiliak izan diralako. Jose Marik erabiltzen zituen bidaiak prestatzeko, hoi nabaritzen da gaietan, ez da? Ez dira gida turistikoak. Ia apenas ez dago gida turistikorik. Berak prestatzen zituen bere liburuak geografia, etnografia, literaturarekin. Olako gaia jorratzen zituen bidaiak prestatzeko momentuan. Gero oso erabiliak izan dira, oharrez beteta daude, batzutan oharrak jartzen ditu edo iruditu zaigu jartzen ditula bidaiak egin baino lehen, eta beste batzutan bidaiak egin ostean. Esan nahi dut batzutan izkina batean agertzen da ohar bat esanez, hoi ez da hola. Jun ondoren konturatu naiz liburuak esaten duena ez dala gertatzen edo ez de topatu, topatu behar nuen, ezta? Gero, liburutegira llegatzean, tratamendua izan da beste dohaintzekin egiten den bezala, batzuk eskuragarria jarri dira, mailegagarriak, beste batzuk mailega ezinak, bitxiak direlako edo zaharrak direlako, eta kasu guztietan jatorria iragarri da. Nola, liburu bakoitzean, esan nahi dut, katalogoko fitxa bakoitzean, agertzen da Jose Mari Elosegi itxasoren liburutegitik etorritako alea dela. Orduan, jatorri hori beti agertzen da. Bueno, como decía, lo primero de todo, dar las gracias a toda la familia Elosegui, por supuesto a María Aramburu, la viuda de Jose Mari Elosegui. Dar las gracias por estar hoy aquí. María no ha podido venir, pero es como si estuviera aquí con nosotros. María no ha podido venir y dar las gracias a la familia, repetía, sobre todo por haber dado generosamente, por haber hecho la donación del Fondo de José Mari a esta biblioteca. En el año 2016, María Aramburu, viuda de José Mari, repito, y María Elosegui se pusieron en contacto con nosotros y nos ofrecieron, con un contrato de comodato, nos ofrecieron la donación de este fondo. O sea, quisieron hacer esta donación. En ese año de 2016 se hizo además una exposición de fotos de los viajes de José Mari, que se realizó en la misma biblioteca en agosto de 2016 y, como digo, se firmó este contrato. Desde el primer momento nos dimos cuenta que la biblioteca era muy interesante. Era muy interesante porque siempre ha habido mucho interés entre nuestros lectores por este tipo de temas, lo que son un poco con un concepto general libros de viajes, pero que engloban en realidad todo lo que nos permite conocer tierras extrañas, es decir, no solamente guías turísticas, de las que luego ya comentaré que hay muy poco en el fondo, sino todos los libros que nos sirven para comprender al otro, ¿no? Geografía, etnografía, por supuesto literatura. Entonces enseguida nos dimos cuenta que iba a ser muy interesante. Según el comodato nos comprometíamos a catalogar estos libros en 2 años. Y en estos 2 años estos libros han sido catalogados, desde los 3.000 de la cifra inicial se han quedado en 2.300, más 112 revistas que venían de una donación hecha por el padre de José Mari, José Mari Elosegui Amundarain, que hizo donación de unas revistas de caza y pesca que también tenía. El fondo es un fondo muy variado respecto a autores. Nos encontramos con autores clásicos como Julio Verne, Salgari, Pío Baroja, hasta Cervantes, Pierre Loti, otros autores extranjeros. Nos encontramos también con autores actuales. Está muy representada la literatura hispanoamericana, Vargas Llosa, también Soledad Puertolas, Vázquez Figueroa, una lista grande de autores. También nos ha llamado la atención, como veis en estos libros relativamente antiguos, estos libros destacan por las cubiertas, son cubiertas ilustradas y han aparecido autores muy interesantes como Arturo Mercader o el propio Rafael de Penagos, autores ilustradores muy conocidos y muy reconocidos que entonces hacían trabajos para este tipo de editoriales que eran un poco especiales. Hemos querido poner una muestra aquí de los libros y luego vamos a ver en un PowerPoint que hemos preparado más cubiertas de libros. Son editoriales curiosas, editoriales como Prometeo de Valencia, Araluce de Barcelona, la editorial Labor, que tenía unos libros de exploraciones y de viajes muy vistosos, muy bonitos, Losada, por supuesto, en fin, editoriales, pues como digo, curiosas.
En cuanto a la temática, ya he comentado que no son solo lo que podríamos imaginar que es libros de un viajero. Como María explicará más adelante, José Mari también era guionista, era documentalista. Entonces, la temática es amplísima. Como os he dicho, antropología, geografía, costumbres, viajes, literatura. Todo le venía bien para preparar todos sus viajes y sus viajes. Finalmente, aparte de esta pasión lectora que se ve en el fondo, también se demuestra que tenía un espíritu de bibliófilo. Hablando ahora con Lucía hace un momento, me decía cómo conocía muy bien las bibliotecas de viejo, las librerías de viejo, las rastreaba, compraba libros, y esto se nota mucho en estas ediciones. Y luego algo que nos ha gustado mucho, que siempre aparece en todos los fondos que recibimos en donación. Cada fondo tiene un poco la característica de la persona que dona, ¿no? Y la persona que alimentó esa biblioteca y la construyó. Y en este caso, por ejemplo, pues se ve que son unos libros muy vividos, se ve que son unos libros baqueteados muchas veces. Ha escrito en los márgenes Oharra, notas que luego a veces cotejaba con la experiencia que había vivido en el país en el que había estado, y hasta, pues por ejemplo, corregía cuestiones, ¿no? Esto no es así, esto que dice aquí el libro luego lo he comprobado y no es tal, ¿no? También hay muchos libros dedicados, con dedicatorias muy afectuosas, en general los hemos vuelto a dar a la familia, con lo cual también se veía que la gente lo apreciaba mucho, estas cosas que se ven en los fondos, ¿no? Estas cosas muy personales. Los libros a veces estaban comprados aquí, otras veces se compraban en el extranjero. De tierras lejanas vienen muchos libros, sobre todo de América Latina, por la cuestión del lenguaje. Compraba mucho en sus viajes, con lo cual son libros que le han acompañado, que han estado con él antes, durante y después de sus viajes. En cuanto al tratamiento de la biblioteca, pues es el tratamiento que se les da siempre a los fondos que obtenemos en donación. Algunos libros están accesibles, se pueden coger directamente en las baldas de la biblioteca. La familia insistió mucho en que querían que el fondo fuera utilizado por los ciudadanos, y así lo hemos hecho. Y luego otros libros no pueden estar en libre acceso, pues porque son libros especiales, son libros curiosos, raros, valiosos o simplemente antiguos, y esos libros han ido a parar a los depósitos donde tenemos el fondo de reserva. En todos se ha marcado la procedencia del fondo. Se ha puesto que este libro concretamente, en el catálogo aparece que este libro procede de la biblioteca de José Mari Elósegui y Itxaso. Esto nos permite, primero, a la gente saber que cada libro de estos es un libro que viene de ahí, y también nos permite reconstituir un poco la procedencia del fondo, de manera que si en algún momento alguien quiere tener el listado de los 2.300 libros catalogados y que están ahora en la biblioteca, podemos sacar ese listado pues, sin ningún tipo de problema. Esto es un poco lo general respecto al fondo. Os voy a pasar un documento en el que hemos querido un poco destacar los libros, esta pasión de bibliófilo que tenía José Mari. Nos ha parecido que era una pena no enseñarlos, y hemos elegido 50, pero pasan muy rápido, pasan en 2 minutos y medio. Hemos elegido 50 cubiertas de libros que nos han parecido especialmente, pues especialmente interesantes, sobre todo desde un punto de vista gráfico, digamos. También representan bastante bien el contenido del fondo. Entonces os lo voy a pasar. Bueno, yo no iba a hacer comentarios, pero claro, como las diapositivas pasan cada 5 segundos, pues en algún caso me da tiempo. Hemos descubierto con el fondo cosas que siempre nos pasan, por ejemplo, que acaba de pasar, pero Blasco Ibáñez, aquel autor tan localista que todos relacionamos con Cañas y Barro y cosas muy de la Barraca y de Valencia y tal, era un viajero empedernido que a los 56 años se embarca en el paquebote Franconia y recorre el mundo, hace un viaje alrededor del mundo. Al final, pues bueno, hemos destacado unas palabras que nos parecen que recogen muy bien un poco la visión de la vida de José Mari, ¿no? Este es Pierre-Loti, que como sabéis murió en Hendaya, murió en el País Vasco, y tenía un montón de libros también sobre viajes. En algún caso en estas portadas aparecen estos ilustradores, por ejemplo Arturo Ballester, estos ilustradores que os hemos dicho que eran ilustradores muy conocidos en la época y de mucha calidad. Como veis, las ilustraciones son preciosas, además son ilustraciones que resultan muy modernas a la vez.
Emilio Salgari, toda esta línea de novela de aventuras, lo que podría ser Verne, Salgari está muy bien representada. La editorial Saturnino Calleja, que se caracterizaba por este tipo de ediciones tan cuidadas, tan bellamente ilustradas. Me han dicho María y Lucía que además el mar tenía que ver mucho con José Mari y hemos elegido dos de las portadas en las que aparecen veleros. Ahora, en el proceso de catalogación, por ejemplo, aquí veis, bueno, no sé si lo veis, pero yo lo veo muy bien, que hay un ilustrador, ahí aparece un ilustrador que se llama Marco. Durante el proceso de catalogación, normalmente se analizan los datos de autores, de intervinientes en la publicación, pero, por ejemplo, estos ilustradores de las cubiertas normalmente no se suelen reseñar y entonces lo que vamos a hacer es un trabajo para investigar quiénes han sido esos ilustradores. La editorial Losada, de Buenos Aires, mucho Pío Baroja, no se ha integrado muchas de las obras porque ya estaban en la biblioteca, porque es una de nuestras señas de identidad. Nosotros, nuestra biblioteca gira en torno a lo que es la cultura del País Vasco y tenemos mucho de Pío Baroja. Jack London. Este tipo de libros antropológicos, exploraciones, la balsa de la Contiki, que no está aquí, exploraciones de estos autores alemanes, de todo el área nórdica del norte de Europa, que han sido siempre muy activos, todo el ámbito de anglo, ¿no? Los exploradores pues más conocidos. Este es de Rafael de Penagos. Como veis, algunas portadas, algunas cubiertas tienen una fuerza tremenda. Esta es la editorial Araluce, que editaba a principios del siglo XX en Barcelona, y era una editorial que se caracterizaba por unos libros de pequeño formato, es aquel el que está en el extremo de la derecha, de pequeño formato, también orientados un poco al público infantil y juvenil, pero muy bellamente realizados. Aquí había mucho cariño en estas editoriales hacia la obra que se editaba. Y este ha sido un poco, bueno, pues este es el colofón de mi charla, de mi pequeña presentación, y esto hemos elegido, pues al descubrir esta figura de Blasco Ibáñez como este hombre viajero que vino de su vuelta al mundo bastante horrorizado ya con las diferencias sociales que había, y eso que él pertenecía a la clase alta y además era un escritor absolutamente consagrado, que mientras hacía este viaje en el Franconia estaba agasajado por la tripulación, por el resto de los viajeros, o sea, se había hecho sobre una de sus obras una adaptación cinematográfica, entonces esto le dio una fama a nivel internacional. Entonces, bueno, pues estas palabras nos han parecido muy bonitas. A nosotros que no somos de su familia nos ha parecido que, bueno, pues le hemos visto ahí a José Mari y, bueno, pues estas palabras. Hay que conocer por completo la casa en que hemos vivido antes de que la muerte nos eche de ella. Recuerda que desde mis primeras lecturas de muchacho sentí el deseo de ver el mundo y no quiero marchar de él sin haber visitado su redondez. Ten en cuenta además la voluptuosidad del movimiento, la embriaguez de la acción, la ardiente curiosidad de contemplar de cerca con los propios ojos lo que se leyó en los libros. Tal vez sufra grandes desilusiones y lo que imaginé sobre las páginas impresas resulte más hermoso que la realidad, pero siempre me quedará el placer de haber llevado una existencia bohemia a través del mundo. Y esto es todo. Casco y Egunon. Yo voy a hablar un poco más de José Mari, cómo se forjó esta biblioteca y lo que influyó, ¿no? Toda esta lectura de libros en su propia profesión, o sea, la unión entre la persona como lector y su profesión. Antes de ello, quiero agradecer a María José Tellería y a Susana Araiz pues, el trabajo del Coldo y sobre todo la profesionalidad, que es también
Una cuestión importante, porque todo esto que nos ha explicado ahora Susana, pues lo sabe un técnico, una persona igual que mira sin más no sabría toda la importancia de estas ilustraciones. Y creo que también en el futuro pues podría salir, yo como académica siempre veo tesis doctorales por todos sitios, alguna tesis de un análisis, ¿no? de cómo se hace un documentalista. Por otro lado, porque estamos en Donosti, cada vez aquí tiene pues, más fuerza todo lo que es la creación de documentales sobre temas de derechos humanos, por ejemplo, o la fuerza del cine. Y a veces los guionistas quedan un poco ocultos detrás de los scripts. Nadie lee cuando ve un documental quién ha escrito el guión, sale al final y ya nos estamos yendo todos, nadie. Y creo que es importante poner en valor también, ¿no? Toda esa gente que participa de un modo oculto en la creación, por ejemplo, eso de un documental. Y en el caso de mi hermano, pues nació aquí en Donosti en 1958 y hizo la licenciatura en Derecho también aquí en la UPV, pero él siempre quería no ser, no diríamos exactamente periodista, pero sí hacer del viaje su profesión. Bueno, era un tema difícil en esos momentos, pero lo empezó a hacer ya desde la carrera, haciendo de su pasión, que era viajar y leer, las dos cosas, porque siempre le veíamos leyendo y viajando, pues hacer de eso una profesión. Y le llevó, como ahora veremos, a hacer algunos documentales y usando todos estos libros los utilizó para hacer sus documentales y sus guiones de viaje. Y por otro lado, también a su vez, la otra cuestión en la que trabajó fue ser guía de viajes él mismo, y con esto preparaba, con esta documentación, preparaba esos viajes y llevaba a la gente y les hacía ver con sus ojos. Por eso yo creo que los libros reflejan también, aunque no los ha escrito él, lo que escribe son guiones, como digo antes, guiones, sí, su visión del mundo, que está muchas veces entreverada, y yo sí que he leído, o sea, tengo sus guiones escritos, entonces te das cuenta de cuántas cosas dice de frases, detrás de frases cortas, qué visión crítica, política de todos los países por los que ha viajado y ha ido pasando. Claro, no es como un turista, ¿no? Es algo más profundo. Y supo también hacer que otros vieran todo eso con esos ojos, con esa mirada. Y de ahí que haya muchas dedicatorias y muchísima gente que le conoce, que ha viajado con él. Y decían que es otra manera de viajar. También yo quería hacer, o sea, dejar constancia que él trabajó para Años Luz y para Banoa, porque me parece que es de bien nacidos ser agradecidos. Y bueno, incluso conservamos las listas y listas de cantidad de personas que él llevó de viaje. Bueno, detrás de todo esto hay mucho trabajo, y creo que no se puede dar una visión frívola, o cabe, ¿no?, el peligro del mundo del arte, de los artistas en torno al mundo de la fotografía, de la documentación, porque él trabajó muchísimo con constancia, con esfuerzo y con muchísima paciencia. También se ve eso, en cómo preparaba las cosas, cómo subrayaba, cómo reflexionaba, y cómo antes de hacer dos de los grandes documentales que hizo, que están a disposición de todo el público, pues también me parecen complementarios de los libros, fueron la ruta de los exploradores por toda África. Por eso tiene mucha biografía sobre África, que duró 18 meses, y la otra fue la ruta de Samarcanda, en la que fue guionista. En la de África fue el documentalista, o sea que todas las tomas, toda la historia que se narra es la que él previamente había trabajado. Entonces son meses de trabajo, y ahí pues no hay improvisación. Eso es muchas veces que la gente se cree que el arte es eso, el artista improvisa. No, hay mucho trabajo y mucha, como he dicho antes, horas, ¿no?, de estudio.
de estudio, pues él de este estilo de literatura, que no son libros académicos, sino bueno, antropología, etnografía, geografía, tiene muchísimas biografías de exploradores, y seguía la ruta. De hecho, el guión de La ruta de los exploradores es siguiendo los exploradores históricos reales, y él leyó todo lo que ellos habían hecho y sigue sus mismas rutas, O sea, es bastante bonito. Hizo también un tercer programa que es La ruta del Sahel, y lo mismo, siguió lo que hicieron los exploradores del Sahel más en las caravanas, iba con las caravanas, bueno, rodando. Bien, todo eso creo que se ve a través de esta bibliografía, y pues, hay cosas que a él le gustaban, partes del mundo que le gustaban más, y se refleja en la cantidad de libros que puede tener de, por ejemplo, la Antártida, de Islandia, de la Patagonia, del Polo Sur, sitios así más difíciles de acceder, y luego otros, o Groenlandia, todo lo que era el hielo. Pero como contraste también le encantaba la arena, los desiertos, y cuando él decía, cuando ya cerca de su muerte, que ya diré algo, ¿no?, que murió de un tumor cerebral, de un glioblastoma, decíamos dónde quería estar, y él decía que le lleváramos al desierto. Lo que pasa es que eso era un poco más complicado, y entonces está aquí mismo en Donosti, nosotros para el desierto, pero luego es un poco difícil irte a ver allí, ¿no? Entonces ya cedió que fuera aquí, ¿no? Bien, pero su idea era el desierto, y el desierto para él tenía muchas lecturas, ¿no?, donde los demás solo vemos arena, y hizo la ruta del Sáhara varias veces. Y tenía pues muchos amigos tuareg que le llamaban a casa y decíamos, llama un tuareg, amigo José Mari, bueno, tal, ¿no? Mi madre espantada, ¿quién será este? Bueno, pues eso, amigos profesionales al otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, quiso y deseó, por eso también me parece esto es un deseo realizado, yo estoy disfrutando, porque él quería que todos estos libros se dieran al Koldo Mitxelena concretamente. O sea, ¿por qué el Koldo? Pues porque toda su vida pues, había tenido relación también con el Koldo. En San Sebastián, cuando paraba en medio de su trabajo, pues venía a conferencias, se participaba en los festivales documentales. Bueno, estaba muy unido a él, ¿no? Y por otro lado, también nuestro padre, o sea, nuestra aita ha trabajado toda su vida en la Diputación Foral de Guipúzcoa, 39 años. Entonces, como ingeniero de caminos, nuestra vida siempre ha sido oír hablar de la Diputación, era como parte de nuestra vida cotidiana, menos el lunes que la aita no venía a comer y estaba en la provincia, o sea, el lunes estaba en la provincia. Bueno, pues eso es algo vivido, y también él, pues mi padre nos transmitió el amor a la naturaleza, al Pirineo, a las escaladas, a todos los montes de Guipúzcoa. Hemos subido a todos. Estaba queriendo buscar una foto de mi hermana Lucía en Monte Perdido con José Mari, pero bueno, o sea, bien, mi padre es, ¿no?, cazador, naturalista, un poco de todo, y también hasta ha traído el salmón al Urumea, bueno, entonces todo eso mi hermano también lo heredó, ese amor pues no solo a Donosti, a Guipúzcoa, bueno, pues esa visión de la Diputación. Bien, y entonces, volviendo un poco también al currículum, ¿no?, de mi hermano, pues creo eso, que los futuros lectores encontrarán en el fondo de libros esa forja, ¿no?, cómo él se forjó, y que utilizó para hacer sus guiones, sus rutas, sus tomas de cámara, cómo veía a la gente, sus fotos, todos los caminos de los viajeros. Y él también quería eso, que los donostiarras, los guipuzcoanos, disfrutáramos de su fondo, por eso queríamos que estuviera aquí y que estuviera disponible para todo el mundo, ¿no? Por otro lado, es verdad que era una persona bastante polifacética, aparte de toda la parte esta más intelectual o de lectura, pues había ganado premios de agilidad física, ¿no?, porque bueno, estaba muy bien dotado, ¿no?, y medallas aquí en Donosti como triatleta, como esquiador, como montañero.
todas las corricas que se hicieron en Donosti, pues él participaba, y o sea, era un poco temible porque podía pasar por un sitio y ganaba una medalla, ¿no? O sea, hasta el que tuvo que hacer la mili, pues también estuvo en equipo de esquiadores y ganó alguna medalla. Decíamos, bueno, es que ese es peligroso, ¿no? Pero bueno, y luego pues todo eso fue unido a organizar marchas, viajes por el Pirineo, sus lecturas, empezar a aprender geografía, y los países comenzaron a ensancharse, ¿no? Más allá del Pirineo, y se convirtió en un experto en paisajes, en accidentes naturales. A mí me decía Alexander von Humboldt, que yo tuve una beca que se llama Alexander von Humboldt de una fundación alemana, es el que más accidentes geográficos tiene en el mundo a su nombre. Bueno, yo ni idea, ¿no? Bueno, pues de eso sabía todo y dónde estaba, ¿no? Y te empezaba a decir, o sea, era como un mapa viviente, un atlas, ¿no? Bueno, todo eso pues también le llevó a hacerse socio de la Sociedad Geográfica Española, que de hecho le otorgó un premio pues poco antes de su muerte, en 2014, un premio a la fotografía de África. Y bueno, eso lo pudo recibir, ya estaba mal, pero pues pudo disfrutar de ello, ¿no? Bueno, y en todo esto también él lo decía mucho, primero leía y luego iba, pero porque eso sí, había que ir. Lo de ir, él lo tenía muy metido, decía, entre ir y no ir, siempre ir. O sea, lo tenemos ahí, Joan Edo es Joan, Betty, o sea, había que ir. Bien, y de hecho, pues durante 5 años, por ejemplo, estuvo haciendo la ruta Maya, México-Guatemala, por eso también tiene muchos libros de Latinoamérica, y luego con viajeros, y como guía de viajes, sin pagar nada en los pasos de frontera, porque solo tenía gala, también por África, etcétera, que le intentaban sacar dinero. Él nunca dio ni una peseta, aunque no, era por encima de todo, ¿no? Bueno, luego, como he dicho antes, también fue director en la serie del Sahel, La frontera herida, en 2000-2001. Y luego estas dos grandes que he comentado, que fueron con Transglobe y con AXA, que bueno, antes se llamaba UAPE, ¿no? Estas dos grandes rutas me parecen interesantísimas, la de África y la de Samarcanda, y además lo bonito es que están disponibles en televisión a la carta, ¿no? Y luego, pues eso, sus guiones, pues reflejan, como he dicho antes, ¿no? Pues una visión profunda, por ejemplo, de los fenómenos de descolonización, de problemas políticos que hoy estamos viviendo, y claro, podía analizar la realidad actual conociendo cómo habían sido todos esos procesos. Y uno de los temas que le apasionaba eran las identidades culturales. Eso pues también a mí me unió mucho a mi hermano. Yo he leído siempre pues, cosas académicas, pero también una buena parte de su biblioteca, pues porque, bueno, pues eso, las minorías a lo largo de todo el mundo, y entender pues, sus raíces. Y ahí, por ejemplo, pues en la ruta de Samarcanda, pues dominaba todos los países asiáticos, que aquí no teníamos ni idea entonces, ¿no? De Turkmenistán o de la ciudad de Samarcanda, todos los que dejaron de ser comunistas y se abrieron. Entonces, y minorías, ¿no? Pues eso de Turquistán, o por ejemplo también los Xinjiang, que están en China, y pertenecían antes a Asia Central. O, por ejemplo, el mundo de Camboya, Vietnam, también es otro tema que le apasionaba y que era muy crítico, pues, con todas las guerras que hubo en esas zonas, y él seguía trabajando esas cosas. Por ejemplo, pues en Camboya tenía muchísima amistad con, se llama el obispo de las sillas, de un jesuita que hace sillas para los que o sea, tienen minusvalías, ¿no? por las bombas unipersonales y por las minas unipersonales. Y él sigue y, bueno, le visitaba y le llevaba cosas. Bien. O otras minorías diferentes como los inuits, que no los conocí, bueno, sí, en Groenlandia, están también ahí en Canadá, pues todo eso le seguía la pista en la supervivencia de todas esas minorías. Y por eso, bueno, y también subrayaba en los libros y hacía comentarios, ¿no? Lo que ha dicho antes Susana, si le parecía o no la visión que se va en el libro. Y para, bueno, terminando un poco, sí que una de las cosas que transmitía y me parece muy interesante y tiene que ver también con su fondo de lecturas,
es la mirada y el interés por el otro, ¿no? O sea, interesarse por los diferentes, por otras culturas, o sea, como su apertura a lo diferente de un modo pacífico, ¿no? Su rechazo también de las guerras, porque vio las consecuencias, ¿no?, de las guerras o de la violencia, porque que fue testigo de todo eso, o por ejemplo la situación, antes no he citado, los saharauis, ¿no?, en los campamentos de Tinduf o los campos de la muerte de Camboya. Bueno, entonces siempre él transmite sin decir mucho, bueno, dice, como por otro lado dice, habla en sus fotos, sus guiones, de ese diálogo de la paz, de la comprensión, interculturalidad, y claro, a veces cuando volvía, bueno, que también volvió y también vivió por estos lares, pues el mundo se le quedaba pequeño, ¿no? Él me decía, bueno, es que no me gusta dormir en una habitación, me gustaría ver las estrellas, ¿no?, dormir al raso. Es que como bastante idealista, pero bueno, y también este tema de la paz, ¿no?, que por él no eliminaría las fronteras y tal. Ahí discutíamos mucho, ¿no? Bueno, discutíamos de muchas cosas, pero esta era una, ¿no? Y hombre, yo le decía, eso está muy bien, pero legalmente tal, ¿no? Entonces decía, mira, no, las fronteras son una tontería. Bien, pues eso. Y en la exposición que se hizo aquí en el Coldo, pues había muchas frases suyas, porque escribe cosas, también tiene algún pequeño diario de viaje, y ahí dice todo lo de Salgari y todo esto. Decía, yo leía libros de aventuras y de viajes por países remotos, porque entonces ya soñaba con recorrerlos. Lo único que le pido a un libro es que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar, que me recuerde la urgencia de actuar. No sé, actuar, me imagino que para él era ir a ver lo que venía en el libro, ¿no? Y también una frase célebre suya, porque tenía muchas, ¿no? Le decíamos que era muy célebre, pues decía que lo importante no es añadir años a la vida, sino vida a los años. Entonces, bueno, pues él eso lo vivía, o sea, con esa profundidad, y luego, antes hemos dicho lo de los viajes con los libros, siempre iba con libros, igual llevaba, es que para 18 meses, pues 2 cosas, y pero vamos, un saco entero de libros, y se pasaba leyendo, y luego traía otros que compraba, o sea, eso era muy, muy bonito. Y bueno, y luego había cogido yo un texto de Yasmina Khadra, que me he traído aquí el libro, que también es suyo. Yo justo estaba leyendo estos libros, se llama El escritor. Yasmina Khadra pues escribe con un seudónimo y es argelino, en realidad. Y aquí cuenta cómo le obligaron a su padre a ser cadete y a él le espantaba, entonces se refugiaba en los libros. Y acabó siendo escritora, está en Francia. Todo lo que hice, esto está subrayado también por mi hermano, digo, es que es anillo al dedo, todo es así, que las cosas subrayadas, digo, es que podría unirlas a esto, todas ellas, ¿no? Dice, la lectura era nuestra principal forma de evasión. Nos hablaba del mundo que tanto echábamos de menos, de gente que nos hubiera gustado conocer, de tierras lejanas y de otras civilizaciones. Nos contaba las guerras, los dramas y las aberraciones de una humanidad en perpetuo cuestionamiento. Nos explicaba los mecanismos de la gloria y la decadencia. Nos enseñaba a conocer mejor a los demás. Esto sí que me parece muy bonito, ¿no? Nos enseñaba a conocer mejor a los demás. Y nos hablaba de acontecimientos en los que una escuela como la nuestra no tenía por qué fijarse. Teníamos sed de aprender, sed de vivir y de existir. Con lo que eso supone en cuanto a estados de ánimo, aspiraciones, voluntad de ser distintos, de vestirse de manera distinta, de caminar de manera distinta, en lugar de caminar al paso, de llevar el mismo uniforme y la misma cruz, que él era cadete, sin tener la posibilidad de examinar nuestra situación o de cortar con todo. Leer significaba para nosotros la negación del hecho consumado. Era abatir las barreras que nos separaban de los demás, que nos recluían, hacer pedazos la camisa de fuerza que nos inmovilizaba y nos retenía lejos de las cosas sencillas y ordinarias de la vida. Más allá de la necesidad imperiosa de comunicarnos con el exterior, de querer parecernos a todos los niños del planeta, bueno, etcétera. Representa muchísimo la vida de mi hermano y las frases que él decía siempre y sus conversaciones, que en el fondo decía, bueno, somos muy distintos, por eso le gustaba el tema de la diversidad, pero a su vez
somos iguales, yo lo he visto, ¿no? Porque había viajado, vivido, comido con muchísima gente muy distinta y también sus amigos pues eran diversos, ¿no? O sea que la diversidad ha sido un tema presente. Y para terminar, pues también quería decir un poco, ¿no? Que su último viaje pues fue el viaje, iba a decir de lucha, bueno, o el viaje con el cáncer, 2 años desde ese diagnóstico del tumor cerebral, que fue en septiembre de 2013, después de 3 meses de venir de África, Galápagos, de Vietnam. Y bueno, ahí también mi hermana Lucía, pues estuvimos todos muy cerca porque se la atendió aquí en Osakidetza y murió en casa. Y bueno, pues tuvieron un gran papel, ¿no? También, pues mi hermana, mi cuñado, que es intensivista, y bueno, lo vivió también leyendo, ¿no? Leía, luego tenía un poco de problema de vista, pero se compró una tablet que leía en alto, la tablet, bueno, de estas decíamos, ¿cómo puedo aguantar esa voz ahí? Pues él leyó hasta el último momento, ¿no? Y sin perder su sentido del humor, su gran sentido del humor. Y creo que nos transmitió también una manera de afrontar, aunque él se rebelara, lógicamente, con pues, enfermedades hoy comunes y bueno, que están ahí. Y también eso es otra manera, una lectura de su vida, de esos 2 años, en los que también viajó en un momento determinado, se fue a Yosemite, o sea, se fue a Estados Unidos a hacer montes con bastón. Pero bueno, pues es lo que él quería. Y luego venía andando muchas veces después de la quimio de Osakidetza a casa, ¿no? Que no quería que le fuéramos a buscar y él se venía andando. Bueno, pues eso, que genio y figura hasta la sepultura, pero bueno, también fue para nosotros dentro de la pena, digamos, pues hombre, la alegría de poder estar con él y hasta el final, porque en esos momentos yo siempre había pensado, pues nos llamarán, nos dirán que se ha muerto en un avión, ha tenido un accidente, no sé, en el Himalaya, yo qué sé, cualquier cosa de ese estilo, y pensar que, bueno, pues le tuvimos ahí, le pudimos cuidar, pues también es un alivio, ¿no? Y luego, pues que haya dejado todo este legado para todos, ¿no? O sea, es una manera de ver la vida y que también transmite la de otros, ¿no? No sé esto. Yo creo que es también bonito y bueno, es una cosa que hemos disfrutado todos, ¿no? Y que ahora queremos que la disfruten todos los demás. Y nada más, ¿no? Con esto acabo. Y si queréis preguntar o que sea. Pues no, vamos, en principio no ha salido. Me imagino que te refieres si se ha hecho algún tipo de producto, de edición, me imagino que te refieres a algún material bibliográfico. Pues no, pero como decía María, todo está por hacer. O sea, ahora pueden venir investigadores, pueden venir estudiosos, ahí está todo el material. No se ha hecho nada. Se puede hacer. No, a la biblioteca no han llegado. Yo creo que están en poder de la familia, ¿no, María? Todo eso se retiró, no han llegado. A ver, no, los guiones de estas 2 grandes documentales son públicos porque se puede exponer, están en televisión a la carta libres de derechos. O sea que en realidad lo que son la ruta de los exploradores, la ruta de Samarcanda. La ruta del Sahel, la frontera herida, me parece que también está disponible, o sea, se puede ver, claro, no están transcritos, pero están ahí. Creo que es una tarea que se puede hacer de futuro. Un poco de trabajo, pero vamos, transcribir los guiones no es tan difícil. Yo he hecho algunos, he transcrito alguna parte y luego otras notas que tiene escritas, etcétera, se puede llegar a hacer una recopilación. Gracias otra vez a la familia, gracias por haber elegido esta biblioteca. Nosotros desde luego creemos que esta aportación recoge un poco la esencia de lo que es el Koldo Mitxelena, como vosotros también decidisteis así, por una parte ese conocimiento, ese
ese aprendizaje, ese material que es en lo que se resultan los documentos. Por otra parte, esa pasión, esa afición que desde luego también se reconoce en la figura de vuestro hermano, y luego esa relación con los valores que al final también es como el resultado o todo lo que a donde le llevó, ¿no? Toda esa experiencia y esa vida. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Hay cosas que podremos hacer, o sea, a ver, exposiciones también de sus fotografías, tal, se pueden. Hemos hecho alguna.